Esta no es una historia sobre dinero ni tierras. Es una historia sobre cómo el tiempo te juzga sin hablar. Tres personas recibieron exactamente lo mismo: tiempo, oportunidad y recursos. Años después, uno prosperó, otro se paralizó y otro lo perdió todo. Quédate, porque esta historia revela el momento exacto en el que se decide un destino sin que nadie te avise. ¿En cuál de ellos te reconocerás tú? Esta historia comienza así: en una región montañosa, rodeada de caminos de tierra y campos que olían a humedad y leña quemada, existía una aldea que parecía vivir al margen del tiempo. No porque el tiempo no pasara, sino porque allí nadie parecía darse cuenta de cuánto se les escapaba entre las manos. Los días amanecían con el canto de los gallos, las tardes se despedían con el sol cayendo lento detrás de las colinas, y las noches llegaban envueltas en un silencio tan espeso que parecía una advertencia. Allí crecieron tres hermanos. No eran especiales. No eran distintos. No eran prodigios. Eran simplemente tres hombres que habían nacido bajo el mismo techo, habían comido del mismo plato y habían escuchado las mismas palabras de sus padres, pero que, sin saberlo, llevaban dentro semillas completamente diferentes. El mayor se llamaba Eloy. Desde niño fue fuerte, impulsivo, rápido para hablar y aún más rápido para decidir. Eloy tenía esa energía que llena los espacios, esa presencia que hace que otros lo sigan incluso cuando no saben muy bien a dónde van. Siempre parecía seguro, siempre parecía convencido, y siempre tenía una sonrisa preparada, incluso cuando no había motivos reales para sonreír. Para Eloy, la vida era algo que debía disfrutarse antes de que se acabara. Pensar demasiado le parecía una forma elegante de estropearse el día. El futuro era una palabra bonita, pero lejana. El segundo se llamaba Severiano. Severiano era callado, prudente, observador. Siempre miraba 2 veces antes de dar un paso y 3 veces antes de tomar una decisión. Mientras Eloy se lanzaba, Severiano calculaba. Mientras Eloy hablaba, Severiano pensaba. Desde fuera parecía tranquilo, pero por dentro vivía en permanente alerta, como si el mundo estuviera a punto de fallar en cualquier momento. No confiaba fácilmente. No arriesgaba casi nunca. Y llamaba prudencia a lo que en realidad era miedo. El menor se llamaba Nicolás. Nicolás hablaba poco. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había aprendido que observar enseña más que hablar. Desde niño tuvo la costumbre de quedarse un paso atrás, mirando cómo actuaban los demás, analizando consecuencias, entendiendo patrones. No se dejaba llevar por impulsos, pero tampoco se paralizaba por temor. Para Nicolás, el tiempo era algo sagrado, aunque todavía no sabía explicarlo con palabras. Intuía que cada día tenía un peso invisible y que desperdiciarlo tenía consecuencias, aunque nadie se las señalara en el momento. Antes de seguir, nos ayudarías mucho si te unieras al canal, porque aquí no solo contamos historias, aquí compartimos verdades que pueden transformar tu vida. Gracias de verdad, y ahora sí continuamos con la historia. Los tres hermanos trabajaban desde jóvenes para un hombre al que toda la región respetaba, Don Amador. Don Amador era un anciano de cabello completamente blanco, manos marcadas por décadas de trabajo y una mirada serena que parecía atravesar a las personas. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba imponerse. Bastaba con que mirara para que el silencio apareciera. Había sido comerciante, agricultor, mentor y, sobre todo, observador. Observador del comportamiento humano. Observador de las excusas. Observador del tiempo. Decían en el pueblo que Don Amador había perdido dinero muchas veces, pero jamás había perdido criterio. Y que eso, al final, valía mucho más. No tenía hijos propios, pero había visto crecer a muchos hombres. Y había aprendido algo que repetía en voz baja, casi como una oración: el problema no es lo que la vida le da a un hombre, sino lo que el hombre hace cuando la vida se lo entrega sin instrucciones. Durante años, Don Amador observó a los tres hermanos trabajar. No los corregía demasiado. No los guiaba en exceso.
Miraba cómo reaccionaban ante el cansancio, ante la escasez, ante la comodidad. Porque sabía que el carácter no se muestra en los grandes discursos, sino en las pequeñas decisiones repetidas cada día. Y un atardecer, cuando el cielo estaba teñido de tonos naranjas y el viento arrastraba olor a tierra mojada, don Amador decidió que había llegado el momento. Los mandó llamar. Los tres hermanos acudieron sin saber muy bien por qué. Se reunieron bajo un árbol grande, viejo, de raíces profundas, un árbol que había visto pasar generaciones y que parecía recordar cada promesa rota que se había hecho bajo su sombra. Don Amador los miró largo rato. No habló de inmediato. El silencio se estiró más de lo cómodo. Finalmente dijo: he vivido lo suficiente para saber que el mayor error del ser humano es creer que siempre habrá tiempo para decidir después. Los tres se miraron, incómodos. Don Amador continuó, con voz lenta, medida, como si cada palabra estuviera siendo colocada con cuidado: hoy no vengo a darles un regalo. Vengo a darles una prueba. Y las pruebas verdaderas no vienen con instrucciones. Abrió su morral y sacó 3 bolsas de cuero, iguales en forma, iguales en peso, iguales en sonido. El tintinear del oro rompió el silencio como un aviso. Luego señaló 3 parcelas de tierra fértil, visibles desde donde estaban. Cada uno recibirá la misma cantidad de oro y una porción de tierra. No les diré qué hacer. No porque no me importe, sino porque necesito ver quiénes son cuando nadie les dice qué camino tomar. Eloy sonrió. Severiano apretó la mandíbula. Nicolás bajó la mirada, pensativo. Don Amador añadió: el oro es un sirviente. Nunca debe convertirse en amo. Y el tiempo es el único tesoro que no se puede recuperar cuando se pierde. Hizo una pausa más larga que las anteriores. Me iré por un tiempo. Cuando regrese, no quiero escuchar palabras bonitas. Quiero ver resultados. Porque el oro puede gastarse y volver, pero el tiempo desperdiciado desaparece para siempre. Sin decir nada más, se levantó apoyándose en su bastón y se marchó por el camino de tierra, dejando tras de sí una sensación extraña, como si algo invisible hubiera empezado a moverse. Esa noche, los 3 hermanos durmieron en la misma casa. Pero no durmieron igual. Eloy se giraba en la cama imaginando fiestas, viajes, placeres, reconocimiento. Severiano se despertó varias veces para asegurarse de que la bolsa seguía donde la había dejado. Nicolás, en cambio, permaneció despierto largo rato, mirando el techo, entendiendo algo que aún no sabía expresar. Aquella no era una prueba de dinero, era una prueba de identidad. Al amanecer, el gallo cantó como siempre. Pero nada volvió a ser igual. Porque sin darse cuenta, los 3 hermanos acababan de entrar en un territorio peligroso, el territorio donde el tiempo empieza a contar. Las decisiones silenciosas que empiezan a escribir un destino. El amanecer llegó como siempre, sin anuncios ni advertencias, pero para los 3 hermanos ya no era un día más. El canto del gallo no sonó distinto, el aire no olía diferente, y sin embargo, algo invisible había cambiado de lugar dentro de cada uno de ellos. La prueba ya estaba en marcha, aunque nadie la vigilara, aunque nadie tomara notas, aunque nadie los estuviera observando, o eso creían. Eloy fue el primero en moverse. Se levantó con energía, como si el oro en la bolsa le hubiera despertado una versión aún más confiada de sí mismo. No sintió peso, sintió posibilidad. Se lavó la cara, se ajustó la camisa y colgó la bolsa al hombro con un gesto casi teatral, como si quisiera que el mundo supiera que algo bueno estaba a punto de pasarle. Mientras caminaba hacia el pueblo, su mente se llenaba de pensamientos rápidos, agradables, brillantes. Imaginaba mesas llenas de comida, copas alzándose, risas, música, gente rodeándolo. Para Eloy, el oro no era una responsabilidad, era una confirmación, la confirmación de que la vida estaba hecha para disfrutarse antes de que se apagara. ¿De qué sirve tener si no se vive?, murmuró, convencido de su propia lógica. Entró en la taberna cuando el sol aún no había alcanzado su punto más alto. Saludó a todos con familiaridad, pidió lo mejor que había,
pagó sin mirar el precio. Los rostros se iluminaron. Alguien tocó una canción. Alguien más trajo vino. En pocas horas, Eloy ya era el centro de atención. Y aquello le gustó. Le gustó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cada moneda que salía de la bolsa era acompañada por una sonrisa ajena, una palmada en la espalda, una risa compartida. Eloy empezó a asociar, sin darse cuenta, el gasto con el afecto, el aplauso con el valor personal, la abundancia momentánea con el éxito. Mientras tanto, su parcela seguía allí, intacta, cubierta de hierba alta, esperando algo que nunca llegaba. Pero Eloy no pensaba en la tierra. Pensaba en Eloy. Y Eloy siempre parecía suficiente, hasta que deja de serlo. Severiano, en cambio, despertó con una sensación completamente distinta. El oro no le producía entusiasmo, le producía inquietud. Se sentó en el borde de la cama y abrió la bolsa con cuidado, como si temiera que el simple acto de mirarla pudiera hacerla desaparecer. Contó las monedas una a una, lentamente, comprobando que seguían allí, que nada había cambiado durante la noche. Eso lo tranquilizó, solo un poco. Salió de la casa y caminó hasta su parcela, no con ilusión, sino con desconfianza. Observó la tierra desde lejos, como si fuera algo que podía fallar en cualquier momento. Se sentó bajo un árbol y volvió a cerrar la bolsa con firmeza. No es el momento, se dijo. Todavía no. En su mente, cada posibilidad tenía un riesgo. Si sembraba y la cosecha fallaba, perdería oro. Si contrataba ayuda, podían engañarlo. Si invertía en herramientas, podía equivocarse. Y así, el miedo se disfrazaba de prudencia, y la prudencia se convertía en una excusa elegante para no moverse. Severiano regresó a casa, construyó una caja resistente y escondió el oro bajo el piso. Luego tapó bien el lugar, como si enterrara algo peligroso. Al hacerlo, sintió alivio. Un alivio engañoso, breve, pero suficiente para justificar su decisión. Ahora está seguro, susurró. No se dio cuenta de que, al proteger tanto el oro, estaba dejando desprotegida su vida. Nicolás despertó antes que ambos. No porque tuviera más energía, sino porque no había podido dormir demasiado. La noche anterior había dado vueltas a una idea que no lo dejaba tranquilo. Aquella prueba no se trataba de cuánto oro tenían, sino de qué harían con cada día que pasara a partir de ahora. Se levantó, respiró hondo y salió al exterior. Caminó hasta su parcela y la recorrió lentamente, tocando la tierra con las manos, observando la pendiente, la humedad, la orientación del sol. No veía un problema, veía un sistema. No veía un riesgo, veía una pregunta que necesitaba respuesta. Durante varios días no hizo grandes movimientos. Observó. Preguntó. Escuchó a campesinos mayores, visitó el mercado, comparó semillas, herramientas, precios. No se dejó llevar por el impulso, pero tampoco se quedó quieto. Finalmente, tomó decisiones. Compró herramientas sencillas, resistentes. Semillas adecuadas al suelo. Contrató a un joven del pueblo para ayudarle a limpiar el terreno. No gastó todo el oro, pero tampoco lo dejó inmóvil. Cada moneda tenía una razón de ser. Por las noches, cansado pero atento, Nicolás anotaba en un cuaderno que había hecho durante el día. No por obsesión, sino por claridad. Quería saber en qué se iba su tiempo, porque intuía algo fundamental: el tiempo no se pierde de golpe, se pierde en pequeños descuidos diarios. Las semanas empezaron a pasar. Y con ellas, comenzaron a aparecer las primeras diferencias visibles. Eloy era cada vez más conocido. Su casa se llenaba de gente, su nombre se repetía en las conversaciones del pueblo. Las fiestas se volvían más grandes, más ruidosas. Pero el oro empezaba a desaparecer más rápido de lo que él esperaba. Aún así, no se detenía. Ya habrá tiempo de pensar mañana, decía. Severiano, cada vez más encerrado, vigilaba su casa como si el mundo entero quisiera arrebatarle lo poco que tenía. Salía poco,
hablaba menos. La tierra seguía sin sembrar, las herramientas acumulaban polvo, pero la caja seguía intacta. Y eso, para él, era suficiente, por ahora. Nicolás, en silencio, empezaba a ver brotes verdes. Nada espectacular. Nada digno de presumir. Pero brotes reales. Señales de que el tiempo, bien usado, responde. Una tarde, Eloy pasó por la parcela de Nicolás. Lo observó sudando, cubierto de tierra. «Hermano», dijo riendo, «te estás dejando la vida aquí. Ven esta noche, habrá música, carne asada, vino del bueno». Nicolás levantó la vista, sonrió cansado, pero sereno. «Tú celebras lo que tienes», respondió. «Yo trabajo para lo que quiero tener mañana». Eloy se rió y siguió su camino, convencido de que su hermano estaba desperdiciando la vida. Días después, Severiano pasó también por allí. Observó los brotes con desconfianza. «¿Y si pierdes todo?», preguntó. «¿Y si algo sale mal?». Nicolás no dejó de trabajar. «Entonces aprenderé», respondió. «Porque perder intentando es menos costoso que perder esperando». Severiano no contestó. Pero esas palabras se quedaron flotando. El tiempo seguía avanzando. Sin ruido. Sin avisos. Y aunque ninguno de los tres lo sabía todavía, cada día que pasaba estaba cobrando intereses, positivos o negativos, según el camino elegido. Eloy empezaba a sentir algo nuevo, ansiedad. Severiano, una inquietud constante. Nicolás, cansancio, pero también paz. Porque el tiempo, cuando se usa con propósito, no siempre es cómodo, pero rara vez es vacío. Y así, sin grandes eventos, sin tragedias visibles, sin celebraciones oficiales, los destinos empezaban a tomar forma. No por suerte. No por azar. Sino por decisiones pequeñas, repetidas, silenciosas. Decisiones que nadie aplaude, hasta que ya es demasiado tarde para imitarlas. Cuando el tiempo deja de ser neutral. Durante mucho tiempo, el tiempo pareció comportarse como un espectador silencioso, como si no tomara partido, como si observara sin intervenir. Pero esa es una ilusión peligrosa. El tiempo nunca es neutral. Solo espera. Y cuando decide hablar, lo hace a través de consecuencias. Al principio, nadie lo notó. Las mañanas seguían llegando puntuales. Las noches seguían cayendo sin prisa. La aldea seguía respirando igual. Pero dentro de cada uno de los tres hermanos, algo comenzaba a resquebrajarse o a afirmarse. Eloy fue el primero en sentirlo, aunque tardó en reconocerlo. Las fiestas seguían, sí, pero ya no eran iguales. Antes, cuando entraba en la taberna, las risas aparecían solas. Ahora tenía que pagar por ellas. El vino seguía fluyendo, pero ya no era celebración, era distracción. Eloy gastaba no para disfrutar, sino para no pensar. Cada vez que miraba su bolsa, sentía una punzada breve, rápida, incómoda. Y como no sabía qué hacer con esa sensación, hacía lo único que había aprendido a hacer bien: gastar un poco más, rodearse de gente, llenar el silencio. Vendió algunas pertenencias sin darle demasiada importancia. Luego vendió un pequeño terreno. Después pidió favores que antes compraba. Y aún así, seguía diciéndose que todo estaba bajo control. Esto es solo una racha, pensaba. Mañana me reorganizo. Pero el mañana empezó a retrasarse. Una noche, después de una fiesta especialmente ruidosa, Eloy se quedó solo en su casa. Las risas se habían ido. El vino se había terminado. El eco del silencio le resultó insoportable. Caminó de una habitación a otra y se dio cuenta de algo que no había querido ver: estaba rodeado de objetos, pero no de sentido. Fue entonces cuando recordó, por primera vez con claridad, las palabras de don Amador. El tiempo no vuelve. Sacudió la cabeza. No quería pensar. Aún no. Severiano,
por su parte, llevaba meses atrapado en una rutina que no se atrevía a llamar vida. Se despertaba temprano, revisaba la casa, comprobaba que la caja seguía donde estaba, salía lo justo, hablaba lo mínimo, regresaba rápido. La tierra seguía sin tocarse. Las semillas seguían guardadas. Las herramientas seguían limpias, demasiado limpias. Y sin embargo, algo había empezado a moverse dentro de él. No era valentía todavía. Era incomodidad. Por las noches, el silencio le pesaba más que antes. El oro ya no le daba la tranquilidad que esperaba. Al contrario, se había convertido en una carga. Un recordatorio constante de todo lo que no estaba haciendo. Una tarde, caminando sin rumbo claro, Severiano llegó a un pueblo vecino. Allí vio algo que lo detuvo en seco, un pequeño taller de carpintería. Nada lujoso. Nada grande. Pero había algo en ese lugar que no supo explicar al principio. Se acercó. Dentro, un joven trabajaba concentrado, cubierto de serrín, lijando una pieza de madera con paciencia infinita. No parecía rico. No parecía cómodo. Pero parecía vivo. Severiano se quedó observando durante varios minutos. Nadie lo echó. Nadie lo llamó. Simplemente estuvo allí, viendo cómo cada golpe, cada movimiento, cada error corregido iba dando forma a algo que antes no existía. Finalmente, el joven levantó la vista. ¿Busca algo?, preguntó. Severiano dudó. No, respondió. Solo estaba mirando. Eso también sirve, dijo el joven, y volvió a su trabajo. Esa frase se le quedó clavada. Porque Severiano llevaba años mirando, y no había servido de nada. Esa noche, al volver a casa, abrió la caja del oro y, por primera vez, no sintió alivio. Sintió vergüenza. No por tenerlo, sino por no haber hecho nada con él. Durmió mal. Soñó mal. Despertó peor. Mientras tanto, Nicolás seguía trabajando. No todo salía bien. Hubo días de lluvia excesiva. Hubo semillas que no germinaron. Hubo errores. Pero Nicolás no interpretaba los fallos como señales para detenerse, sino como información. Corrigió. Ajustó. Aprendió. Su parcela empezó a transformarse. No de manera espectacular, sino sólida. Ordenada. Funcional. Los brotes se convirtieron en plantas. Las plantas en cultivos modestos, pero reales. Contrató a un segundo ayudante. Construyó un pequeño cobertizo. Empezó a intercambiar productos en el mercado. No hablaba de éxito. Hablaba de proceso. Y algo más empezó a ocurrir, la gente comenzó a observarlo. No con envidia, sino con respeto. Porque Nicolás no presumía. No alardeaba. Simplemente hacía. Una tarde, Severiano decidió buscarlo. Lo encontró trabajando, con las manos sucias y el rostro cansado. Severiano se quedó de pie unos segundos sin hablar. Necesito ayuda, dijo al fin. Nicolás levantó la vista. ¿Para guardar mejor el oro?, preguntó, sin ironía. Severiano negó despacio. Para dejar de esconderme. Hubo un silencio largo. Nicolás lo observó. Dio miedo, sí, pero también algo nuevo, decisión. Te ayudaré, dijo. Pero no te salvaré del trabajo. Severiano asintió. Y por primera vez en años, tomó una pala. El cambio no fue inmediato. El miedo no desapareció de golpe. Pero Severiano empezó a moverse. Cada surco abierto era una pequeña victoria. Cada gota de sudor, una negociación con su temor. Nicolás no lo empujaba. No lo apuraba. Le mostraba cómo, y lo dejaba hacer. Mientras tanto, Eloy tocaba fondo sin darse cuenta de que lo estaba tocando. Una tarde, buscó a Severiano. Llamó a la puerta con menos confianza de la habitual. Hermano, dijo,
¿puedes prestarme algo? Solo hasta que me recupere. Severiano no abrió. No tengo nada para dar, respondió. Todo lo que tengo, lo necesito para empezar. Eloy se quedó inmóvil unos segundos. No por la negativa, sino por la frase. Para empezar. Él ya no tenía un empezar. Solo un continuar gastando. Esa noche, caminó hasta su parcela. La maleza le llegaba a la cintura. El terreno estaba seco, abandonado. El canal de riego obstruido. Se arrodilló sin darse cuenta. Y lloró. No por el oro. Por el tiempo. Por todo lo que había pasado creyendo que siempre habría más. El tiempo ya no observaba en silencio. El tiempo estaba hablando. Uno empezaba a construir. Otro despertaba. Y otro comprendía, demasiado tarde, que el aplazamiento también es una decisión, y casi siempre la más cara. Nada estaba decidido aún. Pero nada volvería a ser igual. Porque cuando el tiempo deja de ser neutral, solo quedan dos opciones: aprender o repetir el error hasta que ya no haya margen. Cuando el tiempo presenta la cuenta final. El regreso de don Amador no fue anunciado con trompetas ni mensajeros. No hubo ceremonia ni aviso previo. Como todo lo verdaderamente importante en la vida, llegó en silencio, una mañana cualquiera, cuando la mayoría estaba ocupada en asuntos pequeños, sin imaginar que ese día iba a quedar grabado en la memoria de todos. Un niño fue el primero en verlo. Corrió por el pueblo sin entender del todo la importancia de la noticia, pero repitiendo las palabras que había escuchado como si fueran un hechizo: el viejo ha vuelto, don Amador ha vuelto. El rumor se extendió despacio, pero con firmeza, como el fuego que no necesita viento para propagarse. Para muchos era solo el regreso de un anciano respetado. Para los tres hermanos, era algo muy distinto. Era el momento que, aunque habían tratado de no pensar demasiado en él, había estado presente cada día, escondido detrás de cada decisión. Nicolás fue el primero en enterarse. Un vecino llegó a su parcela y se lo dijo sin rodeos. Nicolás dejó la herramienta en el suelo y se quedó quieto unos segundos. No sintió miedo. Tampoco euforia. Sintió algo más extraño: serenidad. No porque todo hubiera salido perfecto, sino porque sabía que había hecho lo que estaba en sus manos con lo que tuvo y con el tiempo que se le concedió. Se lavó las manos, se cambió la camisa y caminó hacia la colina con paso tranquilo. Severiano recibió la noticia poco después. El nombre de don Amador resonó en su pecho como un golpe seco. Durante un instante, el viejo temor intentó regresar, pero esta vez no logró dominarlo. Había hecho algo. Había empezado. No tarde ni pronto, pero había empezado. Y eso, por primera vez en su vida, le dio dignidad. Respiró hondo y salió. Eloy, en cambio, sintió un frío recorrerle la espalda. Miró su casa medio vacía. Miró sus manos. Miró el camino hacia la colina. Por un momento pensó en no ir. Pensó en esconderse, en retrasar el encuentro, en ganar tiempo como había hecho toda su vida. Pero algo dentro de él, algo que había nacido en la tierra abandonada y en las lágrimas que había derramado allí, lo obligó a moverse. Sabía que no podía seguir huyendo. Los tres hermanos se encontraron al pie del sendero que subía a la colina. No hablaron. No hacía falta. Cada uno llevaba su historia escrita en el cuerpo, en la mirada, en la forma de caminar. Don Amador los esperaba arriba, apoyado en su bastón, mirando el valle como quien contempla no solo la tierra, sino los años. Su cabello era aún más blanco, su cuerpo más frágil, pero su mirada seguía intacta. Esa mirada que no juzga con dureza, pero tampoco se deja engañar. Ha pasado el tiempo, dijo sin saludo previo. Y el tiempo nunca pasa en vano. No preguntó cómo estaban. No preguntó si habían tenido dificultades. Sabía que las respuestas estaban en otro lugar. Comenzaron a caminar. La primera parcela que visitaron fue la de Nicolás. Don Amador avanzó despacio, observando.
No tocó nada al principio. Miró los surcos rectos, las plantas sanas, los animales cuidados, las herramientas usadas. No era la tierra más grande ni la más ostentosa, pero todo allí tenía sentido. Acércate, dijo. Nicolás dio un paso al frente. No buscaste atajos, continuó el anciano. No te dejaste seducir por la prisa ni te paralizaste por el miedo. Usaste el oro como semilla y el tiempo como herramienta. No hiciste ruido, pero construiste. Don Amador levantó la vista hacia el horizonte. A los hombres como tú no se les premia con descanso, sino con responsabilidad. Te confiaré más, no porque lo merezcas, sino porque sabrás qué hacer con ello. Nicolás inclinó la cabeza. No había orgullo en él, solo gratitud silenciosa. Siguieron caminando hasta la parcela de Severiano. La diferencia era clara. La tierra no era tan fértil, los cultivos no tan avanzados, pero había señales inequívocas de trabajo. Canales recién hechos. Herramientas gastadas. Manos que habían aprendido a esforzarse. Don Amador se detuvo. Tu mayor lucha no fue con la tierra, dijo. Fue contigo mismo. Severiano tragó saliva. El miedo te robó años, continuó. Pero no te robó la vida entera. Elegiste moverte cuando podrías haberte quedado justificando. Empezaste tarde, sí, pero empezaste. Y eso pesa más que 1000 intenciones. Puso una mano en su hombro. Seguirás aprendiendo. Y aprenderás mejor porque conoces el precio de no hacerlo. Severiano sintió algo romperse dentro, como una vieja cadena que ya no tenía razón de existir. El último terreno fue el de Eloy. Don Amador no necesitó avanzar mucho. La maleza, el abandono, el silencio lo decían todo. Allí no había fracaso inmediato, sino algo peor, tiempo evaporado. Aquí no hubo falta de recursos, dijo con voz grave. Aquí hubo exceso de aplazamiento. Eloy no levantó la cabeza. Confundiste disfrutar con consumir, continuó. Y olvidaste que todo lo que no se siembra, se agota. Hubo un silencio largo. Pero el tiempo, aunque no perdona el desperdicio, sí respeta el arrepentimiento verdadero. Eloy alzó la mirada, con los ojos húmedos. No me queda nada, dijo. Solo ganas de no volver a huir. Don Amador lo observó con atención. Entonces aún no has perdido lo más importante. Trabajarás junto a tus hermanos. No para recuperar lo que gastaste, sino para reconstruir lo que eres. No hubo castigo. Hubo consecuencia. Y también una puerta. Los días siguientes no estuvieron marcados por celebraciones. Estuvieron marcados por trabajo, silencio y aprendizaje. Los 3 hermanos volvieron a la tierra, esta vez juntos, cada uno desde un lugar distinto. Nicolás guiaba sin imponerse. Severiano trabajaba con una determinación nueva. Eloy aprendía a quedarse, a insistir, a no huir cuando el cansancio aparecía. Una tarde, se sentaron bajo el viejo árbol donde todo había comenzado. Nunca pensé que perderlo todo me enseñaría tanto, dijo Eloy. Yo nunca pensé que moverme sería tan liberador, respondió Severiano. Nicolás miró el cielo y habló despacio, nunca fue el oro. Nunca fue la tierra. Fue el tiempo, y lo que decidimos hacer con él. Don Amador los observó desde la distancia, con una leve sonrisa. Sabía que su tarea estaba cumplida. Porque la verdadera herencia no se deja en monedas ni en tierras, sino en decisiones bien aprendidas. Esa noche, mientras la aldea dormía, cada hermano escribió algo distinto en su interior, pero todos entendieron la misma verdad: el oro puede gastarse. La tierra puede perderse. Pero el tiempo solo revela quién eres. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué escuchas esta historia en silencio? ¿Estás gastando tu tiempo? ¿Lo estás escondiendo por miedo? ¿O lo estás sembrando con propósito? Porque el tiempo es oro, sí, pero el oro sin propósito no vale absolutamente nada. Y lo que no siembres hoy, el mañana te lo cobrará en silencio. Si esta historia te hizo pensar,
no la dejes aquí. El tiempo ya te habló una vez, ahora te toca responder. Suscríbete al canal, porque aquí no venimos a pasar el rato, venimos a despertar, a cuestionarnos y a usar mejor lo único que no se puede recuperar. Déjame en los comentarios una sola frase: hoy empiezo a sembrar mi tiempo. No para mí. Para ti. Para que quede escrito. Comparte este audiolibro con alguien que sabes que lo necesita, aunque aún no lo sepa. Y haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla, porque esta historia termina aquí, pero tu decisión empieza ahora. Recuerda, el oro va y viene, pero el tiempo nunca espera.